quédate mañana todo el día. 66 años de la Central Obrera Boliviana. Antes, permítanme, por favor, compartir con ustedes un microdocumental elaborado por el periodista Mario Espinosa para poder compartir y reflejar ese momento histórico del 17 de abril de 1952. Quédate mañana todo el día. El 17 de abril de 1952, 6 días después del triunfo revolucionario, se fundó la Central Obrera Boliviana. Era la culminación de un largo, doloroso y heroico proceso de construcción de un movimiento proletario que representara a la totalidad de los trabajadores bolivianos. Desde las etapas embrionarias de principios del siglo hasta esta instancia, se había logrado una conciencia de clase y madurez política que hizo posible la coincidencia entre la revolución y la creación de ese instrumento de lucha que unificó a los sindicatos bolivianos. Entre 1952 y 1958, la COB fue totalmente controlada por el poder hegemónico del MNR. Juan Lechín fue elegido secretario ejecutivo, cargo que desempeñó hasta 1987. A lo largo de la historia de Bolivia, nunca, ni siquiera en la experiencia de la Asamblea Popular en el gobierno del general Torres en 1971, se ha dado una participación tan directa e inmediata de las organizaciones sindicales de los obreros en el gobierno como ocurrió en 1952. En la práctica, se trataba de un cogobierno entre la COB y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuyas dos cabezas eran Juan Lechín y Víctor Paz. Y es a partir de los postulados de la tesis de Pulacayo en 1946, donde la clase obrera mostraba su impulso y su conciencia revolucionaria, en la que se planteaba la necesidad de la toma del poder. La revolución del 52 no fue una revolución proletaria, sino policlasista, dicen los historiadores, pero estuvo fiscalizada por la fuerza obrera que inmediatamente tomó su cuota de poder en la conducción del Estado. Esa situación planteó la presencia de ministros obreros, por ejemplo Juan Lechín o Germán Butrón, y una especie de dualidad de poderes ya mencionada por el investigador René Zabaleta Mercado. La COB tenía poderes de decisión en la elección de muchos cargos importantes y fue determinante para la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Posteriormente, la COB... Primero quiero saludar a Lucio González, ex dirigente minero, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, un hombre de la izquierda, acompañándonos esta noche. Don Lucio, qué gusto, lo saludé con muchas ganas de poder entrevistarlo en algún momento y hoy creo que es el momento adecuado, así que muchas gracias por venir. Gracias a vos, Jimena, por invitarme y naturalmente un saludo a toda tu audiencia. Bueno, aquí estamos para conversar sobre la obra más maravillosa que ha dado la Revolución del 52, esa obra que es hijo siamés de la Revolución del 52, la Central Obrera Boliviana. Gracias, don Lucio. Precisamente el papel trascendental de la COB en la revolución del 9 de abril de 1952, pese a que aún no se había conformado como matriz de sindical de los sectores obreros y populares del país, fue entonces su columna vertebral. Veíamos imágenes, los mineros, al futuro ejecutivo, Juan Lechín Oquendo, que habían jugado un rol gravitante en esos acontecimientos, ¿no? Bueno, en el mundo entero, un siglo anterior, antes, 1800, surge
un proceso de industrialización en las grandes economías del mundo, sobre todo en Inglaterra, Europa, etc. Y a nuestro país ese proceso de industrialización llega a los primeros años de 1900, o sea, del siglo XIX, entre 1910 y 1920, a partir del descubrimiento del estaño. Ustedes saben, y toda la población, que en ese momento los principales varones del estaño, dueños de minas del estaño, Plata, Zinc, etc., Jochi, Aramayo, Patiño, entre los principales, eran los que explotaban estaño, y los trabajadores mineros hablaban al mundo entero a través del estaño, por su condición de obreros de las minas. Por esa razón fueron conocidos los mineros. ¿Por qué? Porque sin saber ellos estaban todos los días en contacto con el mercado mundial. Claro. Porque el estaño era un mineral fundamental y estratégico como lo es hasta ahora. Hemos llegado a ser el segundo país después de Malasia en productor del estaño. Entonces los mineros todos los días, sin saberlo, preguntaban cuánto cuesta ahora el estaño, en cuánto está cotizado. Entonces esa fue una forma de comunicarse con el mercado mundial, y a través de la minería llegan las maquinarias, la industria. Es lo primero que conoce Bolivia fundamentalmente. Por eso entra un proceso de industrialización. Este peso fundamental de los mineros en la economía hacen que sea también protagonista en las luchas sociales. Como diría Marx, la clase obrera minera tenía su valor por el lugar que ocupaba en el proceso de producción, eso dice Marx. Pero en el caso boliviano, la clase obrera minera tenía su valor por el rol que cumplía en la economía boliviana, y porque era el sector que generaba, que creaba plusvalía. Es a través de la minería boliviana que hablaba Bolivia al mundo entero. Entonces se dice, algunos historiadores, que si había un paro en las minas, se paraba el horno de fundición de Inglaterra, Harvey, inclusive dejaba de circular dinero del banco mercantil del cual era socio Patiño. O sea, si te das cuenta en este momento, cuál era la importancia de los mineros en lo económico, en lo social y naturalmente en lo político, a partir de la aprobación de la tesis de Pulakoya en 1946. Muchas gracias, Lucio, por esos apuntes históricos. Hay que establecer también que los obreros proletarios habían dejado muy claro ya el 17 de abril de 1952 que tendría la representación mayoritaria de la Central Obrera Boliviana después de toda una lucha a la que usted hace referencia como sus orígenes. Representantes de todas las organizaciones sindicales, populares, se reunieron con el objetivo de crear precisamente una organización que aglutine a todos, y la base era el obrero proletario, ¿no? En todo caso, uno de los primeros sindicatos que se fundó fue la de los ferroviarios. En 1930, si no estoy mal en la fecha. Antes no olvidemos que ya había organizaciones obreras como la FOL, la FOS, que eran fundamentalmente de artesanos. La primera, reitero, fue los ferroviarios, y la Federación de Mineros se fundó en 1944, ya el 11 de junio. Y como le explicaba hace rato, ¿por qué cumplió un papel fundamental los mineros? Por esa razón. Entonces, lo que ocurre es que el 52 ya los mineros participan ya directamente en la revolución del 52. Yo estoy de acuerdo con muchos historiadores que dicen que el 52 no fue una revolución proletaria, fue una revolución de todas maneras policlasista, pero los que tuvieron un papel protagónico en las jornadas de abril, en Oruro, en La Paz, fueron los mineros, todos los mineros bolivianos. O sea, de una u otra manera se identificaban en ese momento con el MNS, después de la experiencia del colgamiento de Villarruel. Ya en ese momento no hubiera sido posible
ya la revolución del 52 no se explicaría la revolución del 52, sino es a través de la Federación de Mineros y de la participación de los trabajadores mineros. Desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿por qué tardaron casi como 2 semanas para que, más bien, ¿por qué se tardó meses, ya abril, mayo, junio, casi 7 meses, para nacionalizar las minas? Los trabajadores mineros impusieron al gobierno del MNS, ya con las armas en la mano, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y otras. Es decir, si podríamos graficar en este momento, la visión del MNS no estaba en sus planes, ni la nacionalización de las minas, ni la reforma agraria, quizás sí el voto universal, pero estas 2 reivindicaciones fundamentales no. Y desde el primer momento, los trabajadores, a partir de la fundación de la revolución, más bien a partir de la fundación de la COP, obviamente empiezan a pergeñar y pensar en la necesidad de hacer un cogobierno con el MNS, y ese papel obviamente lo cumplieron los primeros dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Don Lucio, en ese entendido, hablemos ahora de esa plataforma de lucha que se determina 2 días después de fundar la Central Obrera Boliviana. Por ejemplo, luchar por la nacionalización de las minas y de los ferrocarriles, la revolución agraria también, la diversificación industrial y creación de nuevas fuentes de riqueza. Se habló de pedir la derogatoria de todas las disposiciones antiobreras dictadas por anteriores regímenes y la independencia política. Esas fueron las bases de la plataforma de lucha en ese entonces. ¿O hay algo más? Las fundamentales son que, sobre todo, mantener la independencia política, luchar por los recursos naturales, la nacionalización de las minas, y no obstante que estaban en cogobierno con el MNS, aún así mantenían la independencia política. Ya los primeros que han participado en el gobierno del MNS fue Lechín, fue Butrón y otros dirigentes. En todo caso, estas reivindicaciones de la Central Obrera Boliviana estaban dirigidas fundamentalmente a la liberación nacional y a abrir un proceso de industrialización, a recuperar las riquezas mineralógicas fundamentalmente, porque ese era el pivote de la economía, y en alguna medida la revolución del 52 cumplió con los postulados de la tesis de Pulacayo. Entonces, podríamos decir que en alguna medida esta tesis fue cristalizada por el proceso de insurrección del 52 y porque esta la dirigían los trabajadores mineros. O sea, dice Sablete que a partir del 52 se ha vivido un poder dual, un poder en las calles con los mineros, los fabriles, el resto de los trabajadores, y un poder que estaba más o menos viendo qué ritmo, en qué dirección van a ir los trabajadores. Los primeros meses de la revolución del 52 del gobierno del MNS obviamente estaba marcado por el paso de los trabajadores y fundamentalmente de la Central Obrera Boliviana. Gracias. Para los que han vivido este último tiempo de la historia, hablemos, por ejemplo, del decreto 21060, el 29 de agosto de 1985, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Sin duda se incorpora a nuestro país el nuevo escenario del quehacer económico, político, neoliberal. La respuesta desde la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia era resistir, combatir esas políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Hablemos de ese momento crucial en el tema de la Central Obrera Boliviana y de los trabajadores mineros. Bueno, en realidad la Central Obrera Boliviana ha tenido, yo creo, 3 momentos fundamentales hasta el año 85. Primero, ser protagonistas fundamentales del proceso del 52. Luego, después del golpe de Estado de René Barrientos Ortuño, la resistencia de la COP, la Federación de Mineros, hacia los gobiernos de la dictadura. Por eso es que la Central Obrera Boliviana y la Federación de Mineros fueron las principales organizaciones sindicales que lucharon por la democracia. Se recuperó la democracia en 1982, se dio el gobierno de la UDP, ¿ya?
se han implementado medidas del Fondo Monetario Internacional y llegamos al 85. Y al 85, cuando el gobierno del MNS impone el 21060. Este fue un momento muy difícil, obviamente, para la Central Obrera Boliviana, porque primero que nada las medidas políticas del MNS eran destruir a la vanguardia sindical del proletariado boliviano. ¿Y cómo era destruir? Era manejar el argumento de que las minas estaban agotadas, que las minas fueron mal manejadas por el proceso de la cogestión. Los mineros decían ya no producen, ya no hay productividad en las minas. Y por eso es que se dio el 21060, se decretó la libre contratación con el artículo 55 y los trabajadores mineros y el pueblo boliviano y la Central Obrera Boliviana, desde el momento mismo que se impuso el 21060, convocó a la resistencia al 21060. Lo que se dice en ese momento, y yo he tenido ya esa experiencia, es que pensábamos que el 21060 era un paquete más al que nos había acostumbrado el gobierno de Hernán Siles Suazo. No veíamos que lo que estaba pasando con el 21060 era un cambio de modelo económico, era un cambio de patrón de acumulación. Es decir, no percibíamos los primeros días que se estaba haciendo de lado el gobierno, más o menos las políticas, un gobierno que lleva adelante políticas estatales, estaba cambiando las políticas neoliberales. Y obviamente esta respuesta de la COF, que duró más de 2 semanas, fue aplastada con el confinamiento de dirigentes sindicales y todavía aún resistida en las minas con huelgas de hambre. La última acción, diríamos, de resistencia al 21060 de un conglomerado todavía grueso, numeroso de trabajadores mineros era la Marcha por la Vida. La Marcha por la Vida estaba buscando fundamentalmente defender las minas, pero en pleno proceso de la Marcha por la Vida, el 26 de agosto de 1986, el gobierno del MNS dicta el decreto 21377, que prácticamente es la desestructuración, la aniquilación de la Comibol. Y con esto naturalmente le dio un tiro de gracia a la vanguardia del movimiento sindical boliviano. De ahí para adelante, hasta la caída de Gonio, obviamente ha habido una resistencia permanente a la cabeza de la COF. Yo recuerdo el tiempo que he estado en la COF, yo he estado en la Central Obrera Boliviana desde el año 92 al 97, todos los años se dictaba estado de sitio, porque la COF de todas maneras, aún disminuidas, esmilladas sus fuerzas, se ha opuesto a la capitalización, a la reforma educativa, a una serie de medidas que han llevado adelante a la capitalización. Los gobiernos de Víctor Paz Tensor, Gon Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez. Y por eso se explica que todos los años se dictaba estado de sitio. Yo recuerdo que el año 95 nos sacaron de un ampliado nacional en la Federación de Fabriles acá en La Paz, precisamente un día como hoy. Estábamos en pleno ampliado y más de 400 dirigentes sindicales del país fuimos confinados a Colchacá, Puerto Rico y otros lugares del oriente y en el país. Y esta fue la resistencia de la Central Obrera Boliviana a las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos. Y hoy en día, después de 66 años, usted está recordando una época en que cada año dictaban estado de sitio. Ahora la Central Obrera Boliviana ya tiene diferentes sitios. Tiene hoteles, tiene un edificio comprometido para construir. ¿Quién lo diría? Yo no pensé que llegaría a ver esto cuando les están entregando 10 vehículos. Estamos hablando ya prácticamente de burócratas sindicales, ¿o no? Yo creo que aquí hay también responsables y culpables.
algunos exdirigentes de la Federación y de la COP son actualmente militantes del movimiento Pedro al Montes, socialismo. por ejemplo. Antes que otros, no quiero decir los nombres, pero ahí han sido ministros de minería, son ministros de vivienda, usted ya se dará cuenta de a quienes me refiero. Estos personajes que la década del 89 al 90 o al 2000 tenían un discurso archirrevolucionario, ¿ya? Manejaban los documentos más radicales en los congresos, hoy son parte de la servidumbre sacrificial ante este gobierno. Es decir, esos dirigentes, exdirigentes sindicales, lo que han hecho es influenciar, meter a la cabeza de los actuales dirigentes que este es el gobierno de los trabajadores. Les han hecho creer que el gobierno de Evo Morales es el gobierno socialista, es el gobierno izquierdista y es el gobierno de los pobres y los trabajadores. Entonces, ya te darás cuenta qué es lo que ha pasado. Nunca antes, ni siquiera con el gobierno de Goni Sánchez de Lozada o con los gobiernos neoliberales, ha habido un proceso de desideologización en el movimiento obrero. Con este gobierno sí hay un proceso de desideologización, porque hacerles creer a los trabajadores que es el gobierno que nos va a conducir al socialismo es desideologizar. Hacerles creer que la independencia sindical es una consigna imperialista que solamente servía en el pasado y no ahora, es precisamente desideologizar, desarmar a los dirigentes sindicales y a las bases sindicales. Entonces hay personajes oscuros que están cumpliendo a pie juntillas lo que ellos aquí más bien lo que ellos les exigen. Entonces hoy por hoy estos dirigentes sindicales creen que recibiendo camionetas, no sé qué cosas les han regalado hoy, creen que es un regalo de Evo Morales, ¿no? Ese es el dinero de los propios trabajadores. Es el dinero de todos nosotros, en realidad, que aportamos con los impuestos, ¿no? En todo caso, por nuestros impuestos, por las multas que sacan al trabajador que se ha atrasado, que no ha cumplido su trabajo, en fin. Entonces, como se verá, lo que están haciendo con estas actitudes es prácticamente tratar de mediatizar la acción sindical. Por eso es que en estos 10 años de gobierno del MNZ dicen, del MAS dicen, no necesitamos conflictos para que nos den aumento salarial, ¿no? Y todos los primeros de mayo anuncian como una dádiva, como un regalo. Entonces, ¿cómo se verá en estos 10 años del gobierno del MAS? Ha habido una servidumbre sacrificial, ya, que se ha acostumbrado a la prebenda, al asistencialismo, y eso desarma política e ideológica al conjunto de los trabajadores y naturalmente a la Central Obrera Boliviana. ¿Qué va a pasar ahora con tanto trabajador que está esperando mejores condiciones? Están los fabriles, hay trabajadores mineros, hay los trabajadores de base que están esperando de su dirigencia acciones no como las de hoy, que estaban al lado del poder aplaudiendo los regalos y las dádivas. ¿Qué va a pasar con esa base? Primero que nada, yo creo que hoy precisamente he conseguido el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, el que ha sido entregado el 3 de abril. En realidad son las reiteradas reivindicaciones que se dan desde hace años, desde que era yo dirigente de la Central Obrera Boliviana. Hace 20 años que he dejado de ser dirigente de la Central Obrera Boliviana. Se exige lo mismo. Primeramente, las mismas demandas del magisterio, lo mismo. Lo mismo. Por ejemplo, se dice reactivación del aparato productivo. Y no hay reactivación del aparato productivo. Si no resolvemos ya el problema de la productividad y de crear fuentes de trabajo permanentes y estables y productivos en este país, vamos a estar en la misma situación que hace 20 o 30 años. Un tema. Segundo, se les ha acostumbrado a los trabajadores a fijarles un salario mínimo nacional,
con relación o igual, más o menos, más bien igual o más al periodo de inflación, ¿ya? Hoy están pidiendo un 15% al salario mínimo y un 10% al salario general. Eso es el planteamiento de la COP. Pero, ¿eso resolverá el problema de los trabajadores? No, porque de una u otra manera se ha institucionalizado la libre contratación de los trabajadores, porque resulta que hoy hay un eufemismo que se llama consultorías. El gobierno es el primero en no cumplir con la constitución política del Estado, el primero en violar los derechos de los trabajadores. Si usted averigua a algún consultor, este tiene derecho a la salud, a la seguridad social, no lo tiene. Son contratos de un año, ¿no? Entonces, si no resuelves ese problema, que ahora aumentes 1 o 10 o 10, 4, 5% o 20%, no vas a resolver el problema estructural de este país. Porque resulta, para no entrar en profundidad en lo que hace a la economía, vamos a ver lo siguiente. Antes del año 1985, ya 35% a 40% era la economía informal, ya 60% era economía formal, lo que quiere decir que el 60% de trabajadores tenían salario permanente y estable y productivo. Hoy es al revés. Ahora es 20% de trabajadores asalariados ya formales y el 80% de informales. ¿Ya? Entonces, la economía no está fijándose en estos temas estructurales. Si no se resuelve eso, obviamente es un privilegio tener hoy en día en la familia que 3 o 5 personas estén trabajando, de 10 componentes de la familia. Hay jóvenes que tienen título de profesional y no consiguen trabajo, hay un bono demográfico. Antes se decía que el país estaba atrasado porque no tenemos recursos humanos calificados. Hoy no, la mayoría de las familias tienen un profesional en su familia, ¿no? Un profesional, y resulta que no consiguen trabajos. Ni siquiera un maestro puede conseguir trabajo, tiene que esperar 2, 3 años, ni qué decir de un ingeniero, un economista, o sea, esa es la realidad de este país. Si no se resuelve el problema estructural de la economía, que radica fundamentalmente en la generación de empleo permanente y estable, la situación no va a mejorar. Entonces, yo creo que es una forma de mantenerse en la expectativa de los anuncios de negociación entre la COP y el gobierno, y al final no se consigue nada, ni siquiera un salario como plantea la Central Obrera Boliviana. Don Lucio González, muchas gracias por acompañarnos en estos 66 años de vida de la Central Obrera Boliviana, con un paseo histórico que nos ha dado don Lucio González, ex dirigente minero, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, de los pocos que ya quedan. De los pocos. Sí, gracias por la invitación. Gracias, gusto Lucio, para cualquier oportunidad para conversar. Le agradezco mucho la invitación. Claro que sí. El 1 de mayo podemos volver a conversar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Aguárdenos unos segundos, por favor, porque enseguida les vamos a explicar con mucho detalle lo que significa el fracking en Bolivia. ¿Cómo es esta técnica en explotación de hidrocarburos? ¿De qué se trata? ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque el presidente Evo Morales ya ha dado luz verde para que esta técnica sea usada por YPFB. Enseguida volvemos.